Una patología que es muy conocida, que a todos nos gusta que Dios nos hable, a todos. Pero ni siquiera estamos seguros a veces si es Dios el que nos habló. Y a veces no sabemos ni siquiera qué hacer con la palabra que Dios nos dio. No sabemos qué hacer con lo que nos dice. Y eso es porque los que tenemos años en este peregrinar cristiano, hemos tomado con mucha ligereza el Dios me dijo, Dios me habló, así dice el Señor, Dios me mostró. Tal vez no tengamos la costumbre como esa congregación de que acá se para la gente y empiezan los gritos a decir algo de parte de Dios, porque respetamos la prédica y el mensaje como la palabra de Dios hablada o inspirada, pero sí tenemos en nuestra jerga, en nuestra cultura, al decir Dios me dijo, estoy sintiendo de Dios, Dios me mostró. Sin embargo, todos queremos saber qué Dios dijo, todos queremos saber qué nos dice Dios. No está mal. Nos preguntamos, ¿debo salir con alguien? Si soy soltero, ¿no? O separado, viudo. De ser así, ¿quién debería ser? ¿Cómo sé si ella es la persona para mí, Señor? ¿Qué hago si yo sé que ella es la persona para mí, pero a ella todavía no le llegó la comunicación? Todavía tú no se lo dijiste. ¿A qué universidad tengo que ir? ¿Qué carrera debo elegir? ¿Qué trabajo debo aceptar? ¿Dónde debería vivir? Dios quiere que persevere en esta situación o en esta relación difícil porque se supone que si persevero voy a madurar y crecer. ¿O quiere que desista, que baje los brazos porque Él quiere que yo sea feliz? Esas son las preguntas que a veces nos hacemos. Y no está mal, esto no resiste estatura espiritual. La hacen los recién convertidos y los que son predicadores hace años. ¿Por qué tantos cristianos estamos tan desesperados por conocer el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué millones de cristianos gastamos tanto tiempo, tanta energía esperando que Dios revele su voluntad? Yo he hablado con muchos en estos años que se han preguntado sinceramente, ¿estoy donde yo debería estar? Yo necesito que Dios me muestre si estoy donde debería estar. ¿O qué debería estar haciendo? Porque lo que Dios me diga que haga, lo voy a hacer. Y esta gente que piensa, si son hombres y mujeres que aman a Dios, sinceramente, que no desean decepcionar a Dios. Si el Señor piensa que debemos mudarnos a Argentina, no quisiera terminar viviendo en China. Si se supone que vamos a ser ingenieros agrónomos, no queremos estudiar literatura rusa o producir plutonio. Quiero hacer lo que Dios me manda a hacer. Si se supone que vayamos a las misiones y que viajemos al mundo que necesita de Cristo, no quiero terminar en el barrio donde crecí. Entonces, esa es la primera razón por la que buscamos la voluntad de Dios específica para nuestras vidas, en cuanto a su dirección, porque queremos agradarle. No está mal. Todo el mundo quiere saber la voz de Dios para su vida porque queremos agradarle. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso es bueno, es muy bueno. Que digamos, yo quiero agradarle, no me quiero casar con la persona equivocada, tener la carrera equívoca, no saber dónde voy a vivir. Yo necesito la guía de Dios. Pero la voluntad de Dios no funciona de esta manera. Entonces yo voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir y necesito que me prestes atención con los 5 sentidos. ¿Me lo prometes, sí? Voy a ser muy cuidadoso para no herir ninguna sensibilidad, pero quiero que vayamos avanzando en esto. La voluntad de Dios no funciona así. Puede que tengamos las mejores intenciones, pero la mayoría de las veces vivimos sobreespiritualizando cada decisión. Hay cosas que no resisten análisis espiritual. Y eso es porque creemos que hay solo una voluntad de Dios para nosotros y todo lo demás es un plan B o una voluntad permisiva de segunda categoría. Bueno, quiero saber cuál es la voluntad perfecta para mi vida. Si no la descubro, tendré un plan B. Dios tenía una persona ideal para mí. Como elegí mal, me tuve que conformar con el gordo porque no había otro. Pensamos que estamos viviendo un plan B, que si hubiese sido la voluntad perfecta nos habría ido mejor.
Y la realidad que pensar así deshonra a Cristo. Y te voy a explicar por qué. Primero, vamos a tratar de razonar juntos. ¿Realmente queremos que Dios nos hable 1000 veces al día sobre cada pequeña decisión que tomamos? ¿Realmente queremos que Dios nos hable como a robot todo el día? Yo creo en estar en comunión constante con Dios. Soy el primero que lo piensa. Yo creo en la instrucción de Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice: orad sin cesar, todo el tiempo. Esto no significa doblar las rodillas y no ir a trabajar, no bañarse, no tener una vida, sino estar en comunión continua. Y yo creo que al estar en comunión continua con el Señor, tomamos decisiones basándonos en la palabra de Dios, basándonos en esa comunión. Pero la oración es eficaz solo cuando dejamos de usarla como un sustituto de la obediencia y el sentido común. Si yo me pongo a orar para conseguir trabajo, pero nunca salgo a buscar trabajo, estoy usando la oración como un sustituto a la obediencia. Y la oración como un sustituto a la obediencia no sirve, no es eficaz. Yo no tengo que orar para poder amar, yo tengo que amar, dejar de orar y empezar a amar. Si no es un reemplazo a la obediencia. Por eso sigamos razonando juntos. ¿Realmente creemos que Dios quiere tener una relación estilo mami y bebé con nosotros? Ay, chiquitito, anda por allá. Ay, compra los tomates que son orgánicos. ¿Realmente queremos que Dios nos diga cada cosita? A ver, los que somos padres, ¿hay algún tipo de padre, mami, papi acá que quiera tener ese tipo de relación con sus hijos cuando sus hijos ya son adultos? ¿Decirle cuándo se tienen que cambiar el calzón? ¿Cuándo se tienen que bañar? No. Un padre, en un momento, quiere que se termine la dependencia, con el dolor que eso significa, con los sentimientos encontrados que eso conlleva. Uno como papá quiere que los hijos crezcan, que maduren, que tomen decisiones. Y parte de la madurez es tomar decisiones independientes. Eso no quiere decir que ignoremos a Dios en las grandes decisiones o tomemos decisiones separados de Él. Déjenme avanzar. Pero significa que no necesitamos preguntarle a Dios, insisto, acerca del color de calzón que nos vamos a poner hoy. No necesitamos, Señor, ¿me tengo que vestir de negro o me visto de azul? ¿Me pongo los tacos o voy con chatitas? ¿Me pongo la faja o dejo liberado a Willy? No. Dios habla, ¿correcto? Pero nosotros tenemos que madurar en algún momento. Entonces, Hebreos 5:13 dice: porque todo aquel que solo toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Porque el alimento sólido es ¿para quién? Para los adultos, los que tienen dientes, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Maduraste. Y ya tienes la práctica para discernir qué decisión tomar. Los niños hablan o van hablando o aprenden a comunicarse conforme van creciendo. Después, como adultos, incluso aprendemos a mantener la boca cerrada a veces, que también es una forma de comunicación, no decir todo lo que uno piensa. Eso lo aprende uno de adulto. De chico uno no tiene filtro. Viste que los nenes dicen cualquier cosa que le viene a la mente. Abuela, cada vez más vieja, llena de arrugas. Nene, y el nene dice lo que los grandes piensan. Entonces, este es mi punto. Necesitamos aprender a madurar en nuestra capacidad de decir lo que nos viene a la mente, sin filtro, y encima agregarle el Dios me dijo. Ese es el problema que tenemos. Yo no estoy diciendo, está mal que digas lo primero que te venga a la cabeza, porque a lo mejor eres así, no tienes filtro, te cuesta madurar. Pero si a eso le agregamos el Dios me dijo, es catastrófico.
Porque la mayoría de las veces decimos cosas que provienen de nuestro trasfondo religioso. Y me incluyo. Cosas que provienen de la cultura en la que fuimos formados. Pero decimos que vienen de Dios. Ahí es cuando uno ve o escucha predicadores que son muy inteligentes, muy sabios, y terminan diciendo: las mujeres que se cortan el cabello, Dios me dice que se van al infierno. Las que se maquillan se van al infierno. No, si no puede ser que esté diciendo eso. Pero en su cultura, en su trasfondo religioso, él cree que las mujeres que se cortan el cabello y se depilan se van al infierno. Hay un sitio en el infierno con mujeres depiladas con un diablo que las pincha. Él cree eso. Está bien. Si él cree, está bien. El tema es Dios me dijo. Y no vas a creer el daño que esto le hace al cuerpo de Cristo. Estamos en un punto donde no podemos esperar más que el sistema se arregle por sí mismo. El sistema religioso está roto. Está roto. La pandemia expuso lo roto que está el sistema religioso. Y se dicen miles de atrocidades escudados bajo Dios me mostró, Dios me dijo. Eso es lo que lo hace grave. Porque atrocidades dicen todo, porque la estupidez no tiene límite. La estupidez no tiene techo. La estupidez uno puede hacer posgrado en estupidez. El tema es cuando a la estupidez le agrego, lo endoso con un Dios me mostró. Y encima nosotros estamos a veces buscando una palabrita que confirme lo que ya creemos en lugar de buscar la verdad. Simulamos que nos interesa la verdad. Simulamos. ¿Te gusta mi tatuaje? ¿Te cae bien mi novia? Pero lo que realmente queremos es la reconfirmación de las posturas que ya tomamos. Y buscamos, congregación por congregación, like por like, alguna palabrita que confirme lo que ya creemos. Esta dinámica era muy reconocida en tiempos bíblicos. Isaías 30:10 habló de las personas que a los videntes les dicen: no tengan más visiones. Y a los profetas le dicen: no nos profeticen más la verdad, díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Hay gente que le gusta escuchar ilusiones y le agrega el Dios me dijo. ¿Y quién tiene la mayor culpa de esto? ¿La gente que busca palabrita o nosotros los líderes? Nosotros los líderes, que hemos generado una cultura del Dios me dijo, por inseguridad, porque a veces nos hace ver con más autoridad. Y a veces decimos Dios me dijo y es totalmente inobjetable, inflexible, indiscutible, porque si un tipo te dice Dios me dijo, ¿qué le va a discutir? Un hombre de Dios toma una mala decisión que estresa a toda su iglesia, por ejemplo, que lo hemos visto por ahí, alrededor de todo el mundo, sin mencionar a nadie, pero mete a la congregación en un estrés, por ejemplo, en una visión faraónica impagable. Se decide a construir un super, ultra, hiper, macro templo, o se mete en hacer un canal de televisión, o se mete y la gente se endeuda y los gastos fijos empiezan a manejar la visión. Porque en lugar de predicar lo que Dios quiere hablarle a esa congregación, hoy hay que hablar de dinero, porque si no se levantan 5 ofrendas, no se soporta el proyecto que se metió el pastor. Entonces alguien lo cuestiona y su respuesta es que Dios me dijo que hiciera esto. No siempre Dios nos dice que hagamos las cosas. No fue lo que Dios te dijo, eso es una decisión absurda. Y Dios no es absurdo, eso sí está en la Biblia. Dios no es absurdo. Pero a veces manipulamos a los demás usando un lenguaje espiritual para atribuirle una autoridad divina a nuestra propia voluntad necia. Voluntad necia tenemos todos, insisto, el tema cuando le atribuimos Dios me dijo. Cuando las personas normales, por ejemplo, cambian de trabajo, cuando digo normales son personas que no necesariamente están vinculadas al ministerio. Cambian de trabajo, dan motivos normales. ¿Por qué cambiaste de trabajo? Y porque este me conviene más, me pagan más. Porque me da un ascenso, o porque había problemas involucrados en el antiguo trabajo, un conflicto con el jefe, o se mudaron,
o antiguamente no podía trabajar eficazmente, esto valora más lo que yo hago, motivos normales. Pero en las iglesias, cuando los pastores anunciamos lo que sea, generalmente decimos, recibí el llamado de Dios. Punto. El ovejerío se calla. Entonces, un pastor, por ejemplo, abandona la iglesia o se va a otra congregación y jamás dice, me cansó el ministerio, la gente me tiene harto, me conviene más viajar económicamente por ahí, me conviene más económicamente viajar, que me inviten a andar por el mundo y lo dejo a alguien encargado aquí. Nunca va a decir eso. Siempre va a decir, Dios me cambió el llamado. Punto. Inobjetable. No resiste análisis. No resiste discusiones, ni debate alguno. Entonces el llamado, esto no es un patrimonio solo de los pastores, esto de todos. Nada más pongo un ejemplo. Entonces el llamado es una palabra demasiado importante como para que abusemos de ella, para disimular conflictos, para disimular a veces incompetencia, ignorancia, ambición y a veces hasta una cultura nociva. Y además ese lenguaje, Dios me llamó, Dios me cambió el llamado, deja la sensación de que los pastores o de que los líderes tenemos acceso a un llamado sobre las decisiones que las personas normales no tienen ni tendrán nunca. Entonces está bien que nos hartemos y decidamos cambiar de aire, pero no llamemos a eso necesariamente sentí un nuevo llamado de Dios. No, te cansaste. Ese es el discurso que a veces cansa. Yo he hablado con colegas que le digo, ¿por qué abandonaste la congregación de allá? No, la gente es muy dura, acá no se puede prosperar, no crecemos. Me voy al otro lado, a otro estado. ¿Y qué le dijiste a la gente? Que Dios me cambió el llamado. Claro, Dios no nos puede cambiar el llamado así, porque Dios no te puede decir una cosa el domingo y al siguiente semana una cosa totalmente, diametralmente opuesta. ¿Y tú qué tienes que hacer? Discernir, tamizar, colar, retener lo bueno, clasificar, esto me bendice, esto no tanto. Entonces uno debería usar este tipo de términos para comunicar nuestra dependencia de Dios y los inconversos lo valorarían más. Mira, estuve orando por esto y me parece, creo, que es la mejor decisión. Espero no equivocarme. Me parece que el Señor me está guiando para tal lado. Creo que me está guiando. Tal vez me equivoque, pero tengo un porcentaje grande de que tal vez esté en lo cierto. Eso no es dudar. Eso no es falta de fe, eso es humildad. De otro modo, el Dios me dijo se convierte en un escudo a la hora de rendir cuentas en nuestra toma de decisiones. ¿Quién le puede objetar algo a un líder, a un pastor hoy en día si dice Dios me dijo? Y a veces, insisto, usamos la voluntad de Dios como una suerte de magia o de espiritismo cristiano. Yo he escuchado decenas de testimonios. Si Dios quiere que mañana vaya a trabajar, que temprano el jefe me mande un texto a mi celular, aunque no tiene mi número, pero así sabré que es Dios. ¿No crees que te paguen sin trabajar también? ¿O usamos la voluntad de Dios en un intento por negar la realidad, para coaccionar, para extorsionar a otros? Tú no puedes cortar el noviazgo conmigo porque Dios me dijo que te guste o no, yo soy tu marido. ¡Oh, miércoles! Y a veces citamos la voluntad de Dios para justificar nuestros excesos personales. Sí, yo sé que apenas llego a fin de mes, pero Dios quiere que conduzca ese auto de alta gama. Porque un hijo de Dios me dijo, él merece lo mejor, y cuando le impuse las manos, lo sentí. No, a ver, si querés que Dios te ayude a salir de deudas, tienes que hacer reducción de las deudas, tienes que ponerte a trabajar, a hacer de eso una actividad espiritual, arrepentirte de los malos gastos, evaluar los daños. No esperes que Dios borre los discos duros de todas las computadoras de las sedes de tu tarjeta de crédito. O que envíe un millonario anónimo a saldar tus cuentas. No, sentido común. Sabiduría para gestionar la economía.
Dios, ayúdame a perder peso en el nombre, me empodero para perder peso. No, cierra la boca y no haga de cada comida la última cena de Jesucristo. ¿O no? Haz ejercicio, sal a correr, elige lo que vas a comer, evita los carbohidratos. Dios me dijo que voy a tener una mega iglesia. Bueno, deja de tomarte para empezar 3 vacaciones al año. Deja de andar paseando por el mundo faltando los domingos. Inyecta la visión clara, haz ejemplo de compromiso. Algún vago se inventó la frase, por ahí se calcula que 1 hora de prédica equivale a 8 horas de trabajo forzado. No insultemos a gente como nuestros padres que se rompían el lomo de 6 de la mañana a 8 de la noche para parar la olla. Y ahora porque predicamos 1 hora nos sentimos que somos acarreadores del puerto. Si estás predicando es un privilegio. Los que predicamos tenemos el privilegio de apenas trabajar 52 domingos al año. Es un privilegio. Y eso que 52 domingos al año si es que no invitan a alguien a predicar. Así que es un privilegio que tenemos los que servimos a Dios. Entonces, en la Biblia hay todo un mundo de diferencia entre la fe en el Dios sobrenatural y el tratar de usar la magia o la superstición. Cuando yo trato de usar a Dios como un horóscopo, transgredo la naturaleza de la relación entre Dios y el ser humano. Me pongo en amo y convierto a Dios en el genio de la lámpara. Yo lo froto y tiene que contestar. Yo nunca voy a olvidar a un amigo mío que se le declaró a una chica del seminario. Estaban los dos en el seminario, él se le declaró y resulta que la muchacha no estaba interesada en el flaco este. Y ella, en vez de decirle, bien, no me interesa, no me gustas, deja de perseguirme, optó por la superespiritualidad la muchacha. Le dijo, estuve orando y el Espíritu Santo me dijo que me aleje de ti. Pobre desgraciado. Ese día no solo fue rechazado por la chica, sino por el Espíritu Santo. O sea que la tercera persona de la Trinidad se tomó un descanso en traer convicción de pecado al planeta para decirle a la chica que corte como un queso a mi amigo. Fíjate vos. Y hay un montón de mujeres y hombres que viven culpando a Dios por sus rupturas, por sus decisiones amorosas. Entonces la voluntad de Dios a veces se usa como una excusa a la hora de tomar decisiones relacionales difíciles. Ese es el tipo de lenguaje que yo quisiera que evitemos, al menos en River. Si no te interesa un noviazgo, un matrimonio o lo que sea, simplemente dile no, gracias. Pero no le eches la culpa a Dios. No metas a Dios. La Escritura no nos dice si tenemos que vivir en Lima o en Bolivia. No nos dice a qué universidad tenemos que ir. No nos dice si debemos comprar o rentar un departamento. No nos dice si debemos casarnos con un cristiano maravilloso llamado Timoteo o con un espantoso llamado Nabucodonosor. No nos dice. La escritura no nos dice qué hacer durante el verano, qué trabajo tomar, dónde comernos una hamburguesa más rica. Cierta vez, mientras yo predicaba esto, en un país, se me acercó un joven y me dijo, me siento muy desanimado por lo que dijiste, que a Dios no le importan las decisiones más importantes de mi vida. Y yo le dije, no, tal vez no me expresé claramente, tal vez no fui lo suficientemente claro. A Dios le importan todos los detalles, pero los asuntos más importantes para Él son la compasión, el gozo, el testimonio, la fidelidad, la hospitalidad, el amor, la adoración, la fe, o sea, nuestro carácter. Pero nosotros tendemos a enfocarnos en todo lo demás. Nos obsesionamos con cosas que Dios no menciona y le damos mucho tiempo a cosas que parecería que nos interesan por encima de lo que dicen las Escrituras. Hay cosas que Dios ya reveló en la Biblia.
De allí los grandes debates si armar el arbolito de Navidad o no. Van a ver que cada fin de año se arman unos debates. ¿De verdad creemos que Dios va a andar de casa en casa a ver quién armó el arbolito pagano con las bolas del diablo colgando? ¿De verdad? Oh, colgaste las bolas. ¿De verdad? ¿De verdad? La Biblia contiene enseñanzas sublimes. Pero si le añadimos una cuota de sentido común, no tendría que haber confusión, nunca. Sentido común. Juan 21:25 dice, y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, de las cuales no se si se escribirían una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea que en la Biblia no hay un solo texto sobre las drogas, sobre el tabaco, sobre la pornografía, sobre el cambio de género, sobre la eutanasia. Tampoco dice nada, obviamente sabemos que son cosas malas, pero no las dice la Biblia porque tenemos sabiduría, sentido común. Tampoco la Biblia dice nada acerca de las celebraciones como el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias, cumpleaños, aniversarios de bodas, celebración de la muerte de la suegra. No dice nada. Pero celebramos muchos de estos días y no hacemos muchas otras cosas que no aparecen en la Biblia. Entonces muchas veces cuando recuerdo que yo le preguntaba a Dios, me pasaba horas cuando yo era más inmaduro, me pasaba horas arrodillado con una invitación que en ese entonces llegaban por fax, miren lo que les digo, con invitaciones que le ponía delante de Dios, Señor, dime si tengo que aceptar la invitación a predicar en este país. Yo recuerdo que oraba durante horas, frustrado hasta las lágrimas. Dios, dime si tengo que viajar. Es lo único que te pido. Si me dices yo voy. Y si no tengo que viajar, que se cancele el vuelo. Que cuando llegue se cancele el vuelo. Así no voy. Cric, cric, grillos, nada. Después de unos años yo me di cuenta que yo no estaba buscando la voluntad de Dios para mi vida. Lo que yo estaba buscando era librarme de la ansiedad, de la responsabilidad, del sentido común, de tomar una decisión difícil. Dios es un abridor de puertas, pero no es un facilitador celestial o un manager lobista. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que pasar más tiempo tratando de discernir cómo podemos actuar con justicia, amar la misericordia, caminar con Dios, ya seamos médicos o peones, y pasar menos tiempo preocupándonos en saber si Dios quiere que seamos médicos o peones. ¿Te hace sentido o no? Pero nos pasamos la vida, ¿tengo que ir para allá o tengo que ir para acá? No es lo importante. La manera en que muchos cristianos ven la voluntad de Dios es muy diferente, no es muy diferente a como muchos ven el horóscopo. A ver qué me sale. Hay gente que hace eso, bibliomancia. A ver qué me sale. Y fue y se ahorcó. Vamos a Dios para ver cómo nos va a ver hoy, a ver cómo nos va a ir hoy, a ver cómo me va a ir hoy. No quiero salir de la casa sin ver cómo me va a ir hoy. Entonces nuestra fascinación por la voluntad de Dios revela la falta de confianza en las promesas de Dios. Dime a alguien que busca versiculitos bíblicos que apoyen lo que él piensa y te mostraré un inmaduro que no conoce a Dios. Por eso cuando en una congregación dice vamos a decretar, corren todo como si fueran a regalar galletas de la fortuna. Porque no nos basta la promesa de Él que estará con nosotros todos los días, sino que queremos que nos demuestre que se puede confiar en Él. Queremos saber qué nos va a deparar el mañana en lugar de enfocarnos a vivir y a obedecer durante el recorrido. Entonces nos obsesionamos con el futuro y nos ponemos ansiosos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? Mirá lo que dice Santiago 4:13. Escuchen esto. Ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad.
Pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero, dice Santiago. Y ni siquiera saben qué les va a pasar mañana. Vaya que el COVID y la pandemia nos enseñó esto, a la fuerza. ¿Qué es su vida?, dice Santiago. Ustedes son como niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Este es uno de los textos más claros sobre la soberanía de Dios. Si llegás a la edad de los 100 años, según Santiago, es porque Dios quiere que llegues hasta los 100 y molestes a los nietos. Si solo llegás a vivir hasta los 45 es porque el Señor lo quiso. No tenemos que decir tampoco, y bueno, quiera Dios, si Dios quiere, Dios mediante, después de cada oración, porque eso debería estar en nuestros corazones. Tampoco es decirlo, es vivirlo. Entonces uno tiene que mirar el futuro con humildad y esperanza, porque es Dios, no nosotros quien lo controla. Caminamos por fe, no por vista. ¿Me siguen, sí o no? Caminamos no porque conozcamos el futuro, sino porque Dios lo conoce, y eso es todo lo que necesitamos saber. Dios conoce mi futuro. ¿Está bueno o no? Pero que hay que aprender a madurar. Y cuando uno madura, ¿qué aprende? A decidir. Y nosotros como cristianos queremos librarnos de toda responsabilidad en vez de actuar y tomar decisiones importantes. Por eso tantos líderes controlan a la gente. La gente dice, estoy harto que me controle, me pusieron un líder, tengo que pedir permiso al líder para ponerme de novio, el pastor me tiene que bendecir si quiero irme de la ciudad. Y bueno, culpa tuya. ¿Querías un Saúl? Ahí tenés un Saúl. Es culpa tuya. Yo siempre le dije a la congregación, no me pidan a mí, ¿qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios para mí? ¿Qué pena me cuesta saber qué dice para mí? Voy a saber qué dice para ti. Yo. ¿Significa que Dios no tiene nada para decirnos acerca de cómo vivir nuestras vidas y tomar decisiones? No, no. Pero cuando se trata de la mayoría de nuestras decisiones cotidianas, Dios nos anima a tomar decisiones confiado en que esas decisiones van a encajar dentro de su soberana voluntad. Como cuando criaste un hijo bien. Tu hijo de 34 años, ¿sería capaz de robar? No. Lo controlas para que no robe, no hace falta controlarlo, lo eduqué bien. ¿No decían eso la vieja de antes? Yo lo eduqué a mi hijo. Y sé que cualquier decisión que tome se va a acordar lo que aprendió bajo esta mesa. Eso es Dios. Pero nosotros preferimos que nos diga qué hacer y qué no hacer, porque la pasividad es una plaga en la iglesia. Son cepas que mutan y mutan en nuevos holgazanes. Y lo peor es que es gente que no solo no está haciendo nada, sino que se sienten espirituales por no hacer nada. Creen que esa inactividad de estoy esperando en el Señor significa que son pacientes y sensibles a la dirección de Dios. No, son parásitos del sistema. Son gente que no hace nada. Estoy esperando en el Señor. Entonces, cuando espiritualizamos nuestras decisiones, la pasividad se disfraza de espiritualidad. A veces hay que hacer. Pero no podemos levantarnos a la mañana. ¿Tengo que mandar este email? Dios, dime, ¿pinto el baño? ¿Me tengo que quedar trabajando hasta tarde? ¿Qué libro de la Biblia quieres que lea esta mañana? Muéstrame el capítulo. ¿Me debo comprar un cachorrito? Razonemos. Si hay una voluntad, vamos a suponer que hay una voluntad perfecta por descubrir, donde ahí encontraremos gran libertad. Entonces, ¿por qué todo el mundo que está buscando la voluntad de Dios parece esclavizado y confundido? Cristo murió para darnos libertad de la ley, dice Gálatas 5:1. Entonces, ¿por qué convertir a la voluntad de Dios en otra ley que nos lleva de regreso a la esclavitud? Ay, no me quiero salir de la voluntad de Dios. Es una ley. Y la ley está fuera de la gracia. Qué gran carga levantarte a la mañana y saber que según el calzón que te pongas o el color, Dios te bendice o no.
¡Qué carga esperar que Dios nos muestre cómo tomar cada decisión a través de nuestros sentimientos! Y yo conocí mucha gente paralizados por la indecisión, por la inactividad. Conozco jóvenes, hay toda una generación, no generalizo, pero hay una gran generación sin decisión, que si no tienen toda la info y la certeza completa de que todo le va a salir bien, no empiezan nada. Estos son los tipos de cristianos que Pablo tenía en mente cuando le dijo en 1 de Tesalonicenses 5:14, amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles. A veces cuando queremos saber desesperadamente la voluntad de Dios, lo que realmente es saber lo que yo quiero o deshacerme de la angustia de tomar decisiones. Y elegir es el meollo de nuestro ser. Cuando verdaderamente elegimos, no tenemos a quién echarle la culpa. Ay, Señor, después de que Adán dijo, la mujer que me diste, Dios dijo, yo no elijo más. Una vez, Dios se la eligió. La mujer que me diste, por eso no caímos. Dios dijo, no me meto más, te la buscas. ¿Por qué Dios no me guió cuando me casé? Porque te gustó, porque lo elegiste. Cuando uno elige no tiene a quién echarle la culpa. Elegir nos estremece, nos llena de miedo. Es fundamental para la personalidad. Y Dios quiere que aprendamos a elegir bien. Esto puede ser el porqué de que cuando leemos la Biblia no hay ningún capítulo dedicado a cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida. No hay un solo capítulo acá que diga cómo conocer la voluntad de Dios. Pablo nunca escribe los 12 pasos para determinar si ese esposo es para ti. Nunca. Si esa flaca sabe al menos cocinar. Nunca. 5 maneras de discernir si ella tiene madre. Ojalá estuviera acá. Lo que vemos acá son frases como estas. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan qué es lo mejor. Filipenses 1:9. Juicio, sentido común para discernir. Entonces Dios quiere que seamos excelentes, ¿qué? Escogedores. Otra de las razones por las que buscamos la voluntad de Dios es que estamos esperando facilidad en la vida. Hay una generación que busca el cielo en la tierra y ya pierden la actitud de ser un peregrino. Y yo quiero decirte esto, un consejo que no me estás pidiendo. Si piensas que Dios te prometió que el mundo va a ser un hotel 5 estrellas, tu vida se va a sentir miserable cuando enfrente los problemas cotidianos de la vida. Pero si recuerdas que Dios te prometió que estás de paso y te dijo que el mundo a veces se va a sentir como una prisión o como un desierto, podrías sorprenderte de lo feliz que puedes ser. La fe en Jesús no garantiza de que las cosas van a salir bien. Entonces nuestra preocupación por estar en el centro de la voluntad de Dios es un fenómeno occidental, de hace unos 50 años para acá y de clase media. Porque aquellos que viven con menos de $1 por día, menos de $1 por día, que esto no hay que irnos ahora a retrotraernos a Uganda, hay que ir a más de México para allá, para Argentina. Los que viven con $1 por día no tienen que tomar muchas decisiones, no tienen que decir cuál es tu perfecta voluntad, tienen que comer. Ese es el caso de la mayoría de nuestros abuelos. Creo que la mayoría compartimos la misma generación de abuelos, que lograban irónicamente mucho más porque tenían menos para elegir. Sería interesante que le preguntáramos a nuestros abuelos si se sentían felices con su vida, si a la mañana se cuestionaban la perfecta voluntad de Dios,
Señor, ¿esta es la carrera que debo seguir o cuál? ¿Sabés qué decían los abuelos? ¿Qué dirían? Yo qué sé. Trabajé, comí, crié a mis hijos lo mejor que pude, fui agradecido. Mi abuelo decía, uno hace lo que tiene que hacer. Pero abuelo, estás en la voluntad de Dios, uno hace lo que tiene que hacer. El tema es que hoy tenemos miles de opciones. Y pensamos que tener más opciones es tener más libertad. Y más libertad significa vivir mejor. Pero tener demasiadas opciones no produce más liberación, produce parálisis. Hoy tenemos más películas en streaming que todas las películas que vieron en toda una vida nuestros padres. ¿Y cuánto de nosotros decimos, no hay nada para ver? ¡Qué porquería! No hay nada para ver. Revisé HBO, Amazon y Netflix. Nada. Porque hemos transformado nuestro mundo en un buffet de elecciones que nos está haciendo morir de hambre. Nos hemos vuelto adictos a elegir. ¿Y te digo algo más? Otra razón por la que queremos conocer la voluntad de Dios es porque somos cobardes. Hay muchos jóvenes hoy, lo digo como pastor de los jóvenes, aunque bastante avejentado, pero pastor de los jóvenes al fin, que no tienen estabilidad, ni certeza de nada, dudan de sí mismos, lo único que hacen es ponerse detrás de un tecladito a adorar y llorar. ¡Ay, Señor, acá estoy, barro! Es lo único. Dime qué hacer para que no me pase nada malo, para no enfrentar ningún temor ni nada desconocido. Quieren estar seguros de que la vida les va a ir bien. No están pidiendo ni santidad, ni rectitud, ni mayor conciencia del pecado. Quieren que Dios les dé un seguro de vida para que todo lo que hagan les salga bien. Porque si algo sale mal son de cristal, se rompen. Dime con quién me voy a casar, cómo debo vivir, es todo lo que pido, a qué universidad debo ir, qué trabajo tomar, muéstrame el futuro para no tener que arriesgarme. Y Dios no es una bola de cristal, su camino dice la Biblia que es el de la sabiduría. Entonces tenemos que dejar de pedirle a Dios que nos revele el futuro y que elimine el riesgo de nuestras vidas. Pero hay muchísima gente que cree que si viven en la perfecta voluntad de Dios y la descubren, la vida le va a ser fácil. ¿De verdad? Elegir la pareja adecuada significa que el matrimonio será fácil. Todas las mañanas nos despertamos con buen aliento, con una cama libre de flatulencias y ronquidos. Porque es la perfecta voluntad de Dios. Nadie nos va a molestar jamás. Si tenemos hijos, esos hijos van a amar a Dios, van a tener buenas calificaciones, estarán por encima de su coeficiente intelectual, van a atravesar nuestros hijos la adolescencia sin perturbaciones, sin acné, no le va a salir ni un granito, nadie les va a hacer bullying, porque estoy en la voluntad de Dios. Si estoy en la voluntad de Dios, voy a estar libre de deudas, de estrés, ¿de verdad? Si este es el ministerio que Dios quería para mí, no voy a pasar noches sin dormir, ni voy a llorar por lo ingrata que es la gente. Si facilidad es mi criterio para evaluar la voluntad de Dios, cada vez que me encuentre con una dificultad, y la vida está llena de ellas, voy a dudar sobre Dios, voy a dudar sobre mí mismo, y voy a dudar sobre lo que elegí. La voluntad de Dios no es una vida fácil. De hecho, cuando Dios llama, la vida se pone más difícil. Abraham se va de su hogar y se mete en la incertidumbre. Moisés tiene que confrontar a un dictador y soportar las quejas interminables de su propio pueblo. Elías huye de una reina loca, trastornada por el poder. Esther tiene que arriesgar su vida para prevenir un genocidio. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice, se me ha abierto una puerta grande de Dios, pero hay muchos adversarios. Primera de Corintios 16:9, hay muchos adversarios. ¿Cómo? Si es una puerta grande que Dios te abrió. Bueno, pero él consideraba que la resistencia a los adversarios
Hasta era una confirmación de que Dios había abierto esa puerta. ¿Tiene sentido? ¿Me siguen, sí o no? La madurez, ¿qué es? Enfrentar los problemas sin inquietarse, no tener problemas. Mateo 24:9 dice, entonces los arrestarán, los perseguirán. ¿Por qué no se predica esto? Los matarán. Reciban este congreso, esta palabra, te van a perseguir. Empodérate porque te van a matar. En el mundo odiarán mis seguidores, te odiarán. Esa es la promesa. Nunca dijo el mundo será fácil. Más bien dijo Juan 16:33, en el mundo tendrán muchas aflicciones y muchas tristezas. Pégalo en la nevera. Muchas tristezas y muchas aflicciones. Así funciona. Pégalo. En el baño. Una sola vez Jesús usó la palabra fácil. Fácil. Y no se refirió a nuestras circunstancias en la vida. Dijo, mi yugo, Mateo 11:30, es fácil de llevar. No te dijo, te daré una vida fácil. Te dijo, te daré un yugo fácil. Aceptar su yugo es una experiencia interior de bienestar con Dios. En otras palabras, lo fácil no vendrá de afuera, vendrá de adentro, del interior. Fácil no describe mis problemas, describe la fortaleza que viene de mí, por el cual puedo soportar los problemas. Entonces, la principal voluntad de Dios, ¿cuál es para nosotros? Es la persona en la cual nos vamos transformando, no importa si eres jardinero o médico, del Barça o del Real Madrid, si tomas el vino barato o el Malbec argentino, no importa. El apóstol Pablo en Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para decirte qué universidad ir, para ver con quién te vas a casar. No, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces, en otras palabras, la voluntad de Dios no es lo que hagamos, dónde vivamos, si te quedas soltero, si no te quedas soltero. Eso dependerá si te lavas los dientes o no. ¿Cuánto ganamos? ¿Qué llegamos a hacer? Si el deseo de los padres es que su hijo o su hija llegue a ser una buena persona de verdad, desde luego van a insistir en que tomen sus propias decisiones. Las personas de voluntad, criterio y carácter no se forman de otra manera que no sea tomando decisiones. Yo no soy el gran ejemplo, pero si llegué hasta donde llegué fue porque siempre viví tomando decisiones. Fallidas, equívocas, buenas, certeras. Eso es un líder. Eso quiere decir que a veces la voluntad de Dios para nosotros, ¿sabe cuál va a ser? Decidilo vos. ¿Qué hago? Decídelo tú, cabezón. ¿O no le has dicho eso a un hijo tuyo? ¿Quién no le dijo eso a un hijo adulto? ¿Qué hago, ma? Decídelo. Yo no me voy a acostar con ella, te vas a acostar vos todo el resto de tu vida. Y a veces consultamos al cielo en busca de indicaciones y Dios te va a decir, ¿sabes qué te va a decir? No me importa. A mí me dijo un montón de veces, no me importa. ¿Cómo? ¿Significa que a Dios no le importa? No, significa que le importa más la persona, mi carácter, que cualquier otra cosa. A veces me ha dicho, no me importa la decisión, da lo que quiera. A veces la voluntad de Dios es hacer lo correcto, simplemente eso, por pequeño que sea, no andar buscando, ¿y qué tengo que hacer? Es hacer lo correcto. Respetar los compromisos, no llegar tarde, no pasarlos por alto. Eso es hacer la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios no va a tener el cartel de glamoroso, pero por lo menos confórmate con el cartel de obediente. De hecho, las decisiones del año que viene van a depender, van a ser afectadas por el grado que hoy obedezcamos al Señor. Nunca Él nos prometió un plan de aquí a 20 años. A mí nunca me lo dio, nunca. Pero no sé por qué siempre la voluntad de Dios para más adelante es menos demandante que la voluntad de Dios para lo que tengo que hacer ahora. Yo conozco mucha gente que dice, estoy dispuesta a ir a Uganda, dispuesto a ir a Uganda. Y Dios le dice, bueno, da una ofrenda ahora.
Señor, dime si esto es tuyo, de Satanás o de la carne. Después, de acá a 10 años te va a Uganda y no podés obedecer ahora. Entonces, a ver, la vida no es estar acorralados entre vamos a ser pastores o empleados comunes. No estamos acorralados entre casarnos con esa mujer o no. Mira, esto lo voy a decir de una vez. Hay 6.000 millones de personas en el mundo. ¿Me está diciendo que Dios te miró y te dijo, hay una sola cosa que puedes hacer en la vida? Yo sé lo que es. Te vas a pasar el resto de la vida en adivinarlo y ya verás si te equivocas. ¿De verdad? ¿No será que le estamos imponiendo nuestras limitaciones a Dios? Somos llamados a la perfección, no a ser perfeccionistas. Perfección es la excelencia inmaculada. El perfeccionismo es un trastorno obsesivo compulsivo. Y la Biblia dice que Dios es perfecto, no un perfeccionista. Si hay solo una manera correcta de hacer un escarabajo, ¿saben lo que es el escarabajo? Porque Dios hizo 300.000 especies. Si hay una sola manera correcta de hacer una persona, ¿por qué no son todos como yo? La vida no es un juego en el que constantemente tengo que adivinar debajo de qué vaso está la pelotita. Porque vivir de esa manera es desgastante, es devastador. A ver, elegí mal, adiviné mal, me equivoqué. En el Edén había un árbol inapropiado, uno. De este no comerás. Y todos los demás comerás libremente. Génesis 2:16. De todos puedes comer. Uno solo te pido que no comas. No tenían que tratar todas las mañanas de averiguar cuál era